Buenos días. A continuación, el grupo número 2 va a hablar referente al tema de la influencia de la Guerra Fría en América. Los integrantes del grupo son William Medina, Domenico Ochoa, Melanie Herrera, Robert Álvarez y finalmente María Barreiro. Dentro de esta exposición vamos a hablar acerca de los temas que son la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962, la intervención de Estados Unidos en Chile en 1963 y por último tema, la Guerra de los Contras de 1981 a 1990. La crisis de los misiles en Cuba en 1962. La crisis de los misiles de Cuba, también conocida como la crisis de octubre de 1962, fue el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética iniciado por el descubrimiento del despliegue de misiles balísticos soviéticos en Cuba. El presidente estadounidense John F. Kennedy consideró que los misiles soviéticos eran una amenaza inaceptable para la seguridad nacional de los Estados Unidos y ordenó un bloqueo naval el 22 de octubre para evitar que llegaran más misiles. Estados Unidos estableció una cuarentena el 24 de octubre y anunció que no permitirá el envío de armas ofensivas a Cuba. Después de varios días de tensas negociaciones, se llegó a un acuerdo entre Kennedy y el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Públicamente, Khrushchev acordó enviar los misiles fuera de Cuba y desmantelar las instalaciones relacionadas. Sin embargo, en secreto, Khrushchev le prometió a Kennedy que la URSS desmantelaría sus propios misiles ofensivos en Turquía. La crisis a menudo se considera como la más cercana que estuvo la Guerra Fría de convertirse en una guerra nuclear a gran escala. El 11 de septiembre de 1973 en Chile se atravesó por un golpe de Estado, el cual fue liderado por Estados Unidos en conjunto a la Agencia Central de Inteligencia, CIA. En este golpe de Estado se llevó a cabo acción militar, por motivos de crisis política, social y económica en contra del gobierno de Salvador Allende. Este ataque había sido ya pospuesto algunos años, pero se desató con el asesinato del comandante del ejército chileno René Schneiders, dando como consecuencia una oleada de ataques a puntos estratégicos del gobierno de Allende, en los que se destaca pérdida de ayuda económica, bloqueo invisible, cancelación de ayuda extranjera bilateral y multilateral del gobierno de Nixon, expresidente de Estados Unidos, y propagación de noticias en las que se insinuaba que la izquierda se apoderaría de las Fuerzas Armadas del país. Ahora bien, lo acontecido en la mañana de aquel 11 de septiembre entre las 6 y 11 am fue que las cúpulas de las Fuerzas Armadas y del Orden, lideradas por Augusto Pinochet, lograron controlar gran parte del país pidiendo la renuncia inmediata de Allende. Pero, ya que Allende se negaba a dar su puesto, se procedió a bombardear el Palacio Presidencial, la Casa de la Moneda, con 17 impactos, en la cual como consecuencia se da la destrucción en la mayoría de este edificio y el asesinato del presidente de aquella época. Como consecuencia del asesinato de Allende en el Palacio de la Moneda, en la escuela militar a las 6 p.m. de aquel día se reunió la nueva junta que tomaría el poder del país, en donde Augusto Pinochet, en conjunto a 3 líderes militares, se dividirían el poder del país, pero que tras una serie de asesinatos y secuestros se deshizo de ellos y se proclamó jefe supremo de la nación. Por consiguiente, debido a las actitudes y régimen de martirio del gobierno chileno, el Congreso de Washington aprobó una ley en la que se reducía la ayuda al país. Además, que con la administración de Reagan, la economía de libre mercado colapsó en 1982 y su rol más significativo fue que desmantelaron el plan secreto de Pinochet de usar violencia para anular el plebiscito de 1988 para traer la democracia de vuelta, siendo este el punto de quiebre entre Norteamérica y Chile. La Guerra de los Contras fue un conflicto brutal que causó la muerte de miles de civiles. El FSLN respondió al ataque de los Contras con una campaña de represión que incluyó el uso de la fuerza militar y la violencia contra los civiles que tuvo lugar en Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, o el FSLN, se enfrentó a grupos de oposición llamada la Resistencia Nicaragüense o Contras. El FSLN había llevado a cabo una revolución popular en 1979 con el objetivo de transformar a Nicaragua en un estado socialista. Aunque el FSLN contaba con el apoyo de gran parte de la población, también se enfrentó a una oposición significativa, especialmente entre los sectores conservadores de la sociedad. En 1981, el gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Ronald Reagan,
puso en marcha un programa de apoyo militar a los contras, proporcionándoles de armas, dinero y entrenamiento. El objetivo declarado de este programa era derrocar al FSLN y restaurar la democracia en Nicaragua. El conflicto se prolongó durante más de 9 años y terminó con la firma de los Acuerdos de Paz de Esquípulas en 1990. Estos acuerdos pusieron fin a la guerra y establecieron un proceso de transición hacia la democracia en Nicaragua. En conclusión, podemos decir que la Guerra Fría tuvo un impacto directo con América Latina, principalmente por parte de Estados Unidos, que participó en la caída de varios presidentes, financiando a bandos en conflictos armados y ayudando a sostener sus dictaduras. Ejemplos claros, como se pudieron observar, abarcan tanto como la crisis de los misiles de Cuba, conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. También se encuentra la intervención de Estados Unidos en Chile con el posicionamiento de Pinochet como nuevo presidente y el atentado al Palacio de la Moneda en Santiago en el año 1973. También debemos tomar en cuenta la Guerra de los Contras en el periodo de 1981 y 1990, un conflicto entre Nicaragua y Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos sigue siendo el principal actor en materia de comercio e inversión extranjera directa en Latinoamérica.